Buenos días, familias. Buenos días. Hoy en Trámites Sociales al alcance de tu mano os vamos a intentar acercar un poquito más a qué es el baremo de movilidad reducida y cómo se solicita. Como en otras ocasiones, para poder seguir mucho mejor la explicación os vamos a compartir una presentación. ¿Qué es el baremo de movilidad reducida? El baremo de movilidad reducida hace referencia a cuando las personas han tenido una pérdida funcional con un grado igual o superior al 33% y que esta pérdida funcional dificultan gravemente que puedan utilizar un transporte colectivo o que le provoquen graves problemas de deambulación. ¿Dónde aparece el baremo de movilidad? Si nosotros cogemos la resolución del certificado de discapacidad que nos han proporcionado en el centro base, después de donde aparece grado total de discapacidad, aparece identificado el baremo de movilidad. Este baremo puede ser positivo o negativo y entre paréntesis tiene que salir una letra o un número, añadiendo posteriormente si existe esa dificultad o no existe. ¿Cuándo se otorga el baremo de movilidad reducida? Se considera que existen dificultades para la movilidad y por lo tanto se considera movilidad reducida. Uno, cuando la persona tiene silla de ruedas y para ello hay que aportar un informe médico. O bien porque la persona depende absolutamente de dos bastones para poder andar. Por lo tanto, también hay que acompañarlo con un informe médico. Pero también existen en otras ocasiones cuando la persona presenta conductas agresivas o molestas que dificultan el control y que por lo tanto no pueden utilizar con normalidad los medios normalizados de transporte. Para justificar esta situación hay que aportar un informe psicológico. ¿Qué ocurre? Que hay en situaciones que no se ajustan ni al A, B, C, que son las que anteriormente hemos explicado. Entonces lo que hacen es identificar y describir otro tipo de situaciones para poder valorar si la persona tiene esta movilidad reducida. La suma de estas situaciones, cuando suman 7 puntos o más, es cuando se considera que se tiene movilidad reducida. Ahora bien, ¿cuáles son estas otras situaciones en las que la persona puede tener una movilidad reducida? Bien porque tengan dificultad para deambular en un terreno llano, bien porque tengan dificultad para deambular en un terreno con obstáculos, bien porque tengan dificultad para subir o bajar un tramo de escaleras, o sobrepasar un escalón de 40 centímetros, o sostenerse en pie en una plataforma de un medio normalizado de transporte. Aquí lo que van a hacer es valorarlo entre que no tiene dificultad o que tiene una limitación leve, una limitación grave o una limitación muy grave. Aquí es donde nos referíamos que cuando el baremo suma mínimo 7 puntos, entonces se considera que la persona tiene movilidad reducida. Si en el certificado de discapacidad no aparece el baremo de movilidad, ¿cómo lo tramitamos? Muy bien, pues las personas que han tenido el certificado de discapacidad desde antes de enero del 2000, normalmente no aparecía incluido el baremo de movilidad. Por lo tanto, se tienen que dirigir al centro base que les correspondan para que les valoren y puedan determinar si les corresponde o no les corresponde. ¿Qué beneficios obtenemos cuando tenemos reconocido el baremo de movilidad reducida? Bien, podemos tener una tarjeta especial de aparcamiento o una tarjeta europea. Podemos solicitar espacios para vehículos de persona con movilidad reducida, espacios de aparcamiento. Tendrá un 4% en el IVA en la compra de vehículo. En el caso de que el coche tenga que adaptarse, se le aplicará además un 4% del IVA en las adaptaciones y esto se tramitará en Hacienda o por el propio taller. Si el coche precisa una adaptación, es obligatorio pasar primero una ITV antes de matricularlo y esta sería gratuita en la Comunidad de Madrid. Vale, vamos a hablar ahora de las características de la tarjeta especial de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Esta tarjeta se otorga a personas para que puedan aparcar en los lugares habilitados para ello. Esta tarjeta es estrictamente personal y solo se puede utilizar cuando el titular de la tarjeta vaya en el vehículo o este sea conducido por la persona con movilidad reducida.
La tarjeta se tiene que colocar en el parabrisas delantero para de este modo que se pueda ver todos los datos del vehículo y de la persona desde el exterior. Esta tarjeta va a ser válida para estacionar en los lugares específicamente señalizados para ello y va a ser de forma gratuita y sin limitación de tiempo en las zonas reservadas para carga-descarga y las zonas de aparcamiento verdes y azules. La validez va a venir especificada en la misma, dependiendo de la edad del titular y de las características del dictamen sobre la movilidad. Es muy importante saber que queda prohibida su utilización y carecerá de efectos en las zonas peatonales, en andenes o aceras y pasos de cebra, en aquellos lugares en los que esté prohibida la parada, en vados o salidas de emergencia y en espacios que reduzcan los carriles de circulación, pues cuando paramos el coche en doble fila. Ahí carece de efectos y nos pueden multar. ¿Qué documentación se necesita para solicitarla? Pues tenemos que pedir en cualquier registro municipal el impreso de la solicitud. Tenemos que presentar una fotocopia del DNI, 2 fotocopias de tamaño carné y los solicitantes con movilidad reducida por discapacidad en el aparato locomotor lo que tienen que aportar también es original y fotocopia del certificado de discapacidad en el que aparece el dictamen técnico facultativo, que este es el que se ha expedido por el centro base de la Comunidad de Madrid y en el que queda reflejada la valoración, la declaración y calificación del grado de discapacidad, tanto el grado de discapacidad como el baremo de movilidad. Algunas dudas que nos podemos encontrar son las siguientes. ¿Qué es la solicitud de reserva de espacio para vehículos con movilidad reducida? Pues las personas con movilidad reducida con la correspondiente tarjeta de discapacidad tienen derecho a solicitar la reserva de espacio para aparcamiento de su vehículo en una zona cercana a su domicilio, siempre que las características de la vía pública lo permitan. Es importante saber que estas placas no son privativas de la persona con movilidad reducida a las que se le conceden, pues aquí puede aparcar cualquiera de persona con discapacidad poseedora de la tarjeta. Y la solicitud, como ya hemos dicho, hay que hacerse en la Junta Municipal. Por lo tanto, con todo esto, ¿en mi plaza de aparcamiento reservada puede aparcar otro vehículo? Sí. Es lo que hemos dicho, las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad que están pintadas de azul o con una placa distintiva no son nominativas de esa persona, no son privativas a un número específico de matrícula, por lo que cualquier persona con discapacidad poseedora de la tarjeta de estacionamiento puede aparcar en esa plaza. Es importante saberlo. Bueno, familias, pues hasta aquí la explicación de hoy y nada, ya sabéis, si cualquier trámite queréis controlar, no dudéis en llamar a vuestra trabajadora social. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.